La defensa de Santos Cerdán también prepara movimientos para sacar a Santos Cerdán de la cárcel antes del próximo día 15 de noviembre. Esa es la fecha que los abogados marcan. Pedro Gómez, lo que se está buscando es literalmente eso, libertad express de quien fuera secretario de organización del Partido Socialista. Es la esperanza que mantienen en que en menos de un mes Santos Cerdán, que lleva en prisión desde el pasado mes de junio, se ponga en libertad, y lo hacen en base a dos cosas. Primero, las resoluciones de ayer del juez Leopoldo Puente, que decía que aunque se incrementaban los indicios delictivos de ambos y un posible riesgo de fuga, no era necesario implementar esa medida de prisión provisional para Koldo García y para José Luis Ábalos. Y por otro lado, ese informe patrimonial que está elaborando la UCO y que en los próximos días se entregará al juez Leopoldo Puente. Confían en que ahí se demuestre finalmente que Santos Cerdán no tiene nada que ocultar y que por supuesto no puede ni destruir pruebas ni alterar las declaraciones de futuros testigos o empresarios. De ahí que piensen que en menos de un mes Cerdán volverá a pisar la calle. Irma, ¿cuánto tiempo lleva la investigación judicial y qué indicios hay contra Koldo García a día de hoy? Pues la investigación judicial empezó en febrero. Bueno, esto se estaba investigando desde antes, pero la judicialización de la causa fue en febrero de 2024, cuando ya se detuvo a Koldo García y la causa estaba en la Audiencia Nacional. A Ábalos se le imputa en el Supremo, si no recuerdo mal, creo que fue hace un año exactamente, creo, en octubre de 2024, y ahí es cuando se queda una parte de la causa en la Audiencia Nacional y otra parte pasa al Supremo, porque hay una persona que es aforada y eso arrastra a los demás porque están conectados y necesitan todos unos de otros para cometer los delitos. Eso es lo que dice el juez. Indicios contra Koldo, bueno, el indicio más evidente, más sólido, pueden ser las grabaciones. Esas grabaciones que se han incautado en sus dispositivos electrónicos, grabaciones de las que él todavía no ha explicado nada, porque dice que como no puede tener acceso a esos dispositivos, no se puede defender porque no puede contextualizar esas conversaciones. Ahí hay conversaciones de todo tipo que tampoco sabemos si están completas, cuándo se han grabado, cómo se han grabado, etcétera. Y ese es el indicio más poderoso, pero es que luego la UCO también tiene de esas conversaciones, ha sacado conversaciones en las que se ve cómo Koldo maneja dinero que era de José Luis Ábalos, por lo que parece en esos informes, con su mujer. O sea, eran los custodios de lo que es el patrimonio de José Luis Ábalos. Y eso está basado sobre todo en las conversaciones de WhatsApp y en los audios. Pero fíjate, hay una cosa que me gustaría comentar de los autos, que no sé si a ti, Mateo, te ha llamado la atención, a mí por lo menos sí, la diferencia que hay entre un auto y otro a la hora de decidir mantener las medidas cautelares, porque en el auto de Koldo se dice que no es necesario porque él ha venido cumpliendo con todo lo que se le ha impuesto, las comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte y demás. Y en el caso de Ábalos, que también ha cumplido con esas medidas cautelares, no se hace referencia a que él también ha cumplido con lo que se le ha impuesto y que no es necesario ir un paso más allá. Al revés, se habla del riesgo creciente de fuga y bueno, de todo lo que hemos comentado estos días. Y sí que me ha llamado la atención en ese sentido, que es como, bueno, Koldo ha cumplido, bueno, pero Ábalos también ha cumplido, ¿no?, con esas medidas. Claro, y aquí lo curioso, Mateo, es por qué el juez Leopoldo Puente mantiene en libertad con cautelares a Koldo García y a José Luis Ábalos, pero envía a prisión a Santos Cerdán. ¿Cómo lo explica él? Bueno, yo creo que ellos siguen en la tesis de que el jefe de la trama, presunto jefe de la trama, era Santos Cerdán. Mantienen esa tesis desde junio, a raíz del famoso informe de la UCO, lo que contaba Irma, a raíz de los audios que encuentran en casa de Koldo García, el análisis y el informe que se conoce, lo sitúan como jefe de la trama y como receptor y emisor de esas presuntas mordidas que habrían cobrado de empresarios. Hay 5 empresarios investigados en la causa. Por cierto, todos han declarado y ninguno ha reconocido el pago de mordidas por la adjudicación de obra pública, eso es relevante. Y en ese sentido no se bajan de esa tesis de que él sigue siendo el jefe de la trama y que si quedara en libertad o estuviera en libertad podría modificar o digamos que plantear algún testigo o algún investigado el hecho de destruir pruebas, ¿no? Entonces, en virtud de eso ellos se mantienen en esa tesis, pero es verdad que ayer, por ejemplo, hablando con su equipo de defensa, con sus abogados, decían o estimaban que en torno a mediados de noviembre podríamos encontrarnos ya con Santos Cerdán en libertad, ¿vale? Él tiene como plazo máximo hasta Navidades, hasta el 26 de diciembre, son los 6 meses que ya ha acotado el juez que va a estar en prisión, no puede estar más en prisión porque la reiteración delictiva tiene un plazo acotado de prisión preventiva.
Pero los abogados ayer nos comentaban que la idea es que a mediados de noviembre estuviera ya en libertad. Esa es la idea. Veremos a ver, porque quedan escasamente un mes y podemos tener a Santos Cerdán en libertad en cuestión de un mes, Silvia. Bueno, esta es la última hora de la investigación judicial, que quedaría así. Koldo García y José Luis Ábalos siguen en libertad con medidas cautelares. Santos Cerdán permanece en prisión, pero podría salir, nos dice el equipo de defensa, el próximo 15 de noviembre. Y al hilo de todo esto está creciendo la tormenta política por el auto precisamente del juez Leopoldo Puente sobre Ábalos. ¿Recuerdan que habló de que le causaba un natural estupor, literalmente, que Ábalos siguiera siendo diputado? Y claro, el juez pidió al Congreso que reflexionase, pidió un cambio legal. El PP y Vox lo han acogido con absoluto entusiasmo. El Gobierno insiste en que se cumpla con la separación de poderes y que si un juez quiere cambiar la ley, lo que tiene que hacer es presentarse en unas elecciones. Estupor, según la RAE, asombro, pasmo, es lo que le produce al juez Leopoldo Puente que Ábalos siga siendo diputado y que incluye en su auto. La palabra estupor. Estupor. Y ha sido la palabra más repetida en los pasillos del Congreso en las últimas horas y que sirve al Ejecutivo para salir en tromba, marcando una línea clara, la separación de poderes. Yo creo que cada poder tiene que intervenir en su ámbito. La parte socialista de la mesa del Congreso incluso da un paso más allá y le propone al juez presentarse a unas elecciones. Se presenta a unas elecciones, participa en el debate político, propone los cambios legislativos que crea oportunos y a partir de ahí pues las mayorías parlamentarias son las que deciden. Lo cierto es que a Ábalos no se le puede retirar el acta de la situación procesal en la que está ahora mismo, aunque el Gobierno recuerda. Ábalos hoy no sería diputado si del Partido Socialista dependiera. Pero algunos socios aprietan. Es inasumible políticamente que determinados diputados se queden su escaño. Y plantean reformas en el reglamento. No. Algo que ahora mismo parece complicado. PP y Vox comparten el estupor y hacen suya la definición. Un adjetivo que creo que es muy correcto del auto. El estupor de millones de españoles. Y que Feijóo también engloba a la situación que cerca dice al presidente del Gobierno. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente. Yo creo que este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Causa un absoluto estupor. Y aunque hemos visto a Ábalos en el Congreso en el día de su declaración en el Supremo, había dudas de si acudiría o no a votar este jueves. Ábalos Meco, José Luis. Pero no, su escaño en el Congreso vacío. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Bien, que causa estupor que Ábalos no haya dimitido en términos morales es probable. Pero yo creo que el auto del juez en esta instrucción no iba por ahí. Iba por solicitar cambios legislativos que un auto pueda, o que una instrucción pueda desposeer a un representante público de sus derechos de representación. Lo digo porque se puede hablar desde una perspectiva jurídica, ¿no? de presunción de inocencia, ¿no? Hasta que no hay una sentencia, esas personas son inocentes. Pero es que yo voy un poquito más allá. En términos políticos, pedirle a la Cámara que desposea del derecho de representación a un diputado es grave. Es grave porque esa persona no es solo que tiene unos derechos individuales, es que representa unos derechos colectivos. Ese diputado está representando a la sociedad española. No puede un juez en un auto, en una instrucción, desposeerle al Poder Legislativo de uno de sus representantes. Yo creo que esto, en fin, supongo que será un ataque del juez instructor no bien meditada, porque en realidad no se puede ajustar eso al principio de representación que tenemos, no solo al principio digamos, de inocencia. El segundo es por una cuestión de equilibrio de poderes, es decir, aquí tenemos que ser muy exquisitos en los equilibrios entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Poder Judicial ya puede inhabilitar a un político en sentencia firme, pero no puedo hacerlo en una instrucción, en un auto, en un proceso de instrucción. Eso sería desequilibrar los poderes, eso sería darle más poder al Poder Judicial del que le toca. Es decir, el Poder Judicial obviamente que puede sacar a alguien de la función, digamos, de la función pública o del principio de representación, pero tiene que ser con una sentencia firme y así lo vemos. Lo digo porque incluso cuando hablamos de prisión provisional de Ábalos, se habla mucho del riesgo de
fuga, destrucción de pruebas, pero es que a mí hay una cuestión que me parece fundamental. Meter en prisión a Ábalos, a que es un representante público, lo que hace también es anular de facto su capacidad de representar a los ciudadanos. Y en este caso alguien puede decir, pues perfecto, me parece muy bien que no nos representa esta persona, ¿no? Pero en realidad estamos haciendo un mal a nuestro sistema. Un representante público que vaya a prisión provisional tiene que ser una medida muy, muy extrema, precisamente porque acabas anulando de facto, aunque la Cámara no inhabilite a ese diputado, ¿cómo vota? ¿Cómo va a comisiones? No va a poder hacer su función de diputado, ¿no? Por lo tanto, yo aquí veo que en esta instrucción no solo hace bien, en primer lugar, a no llevar a prisión a Ábalos, ya no hablo de Koldo, sino de Ábalos, pero en el segundo, esta expresión de estupor en su auto, creo que no está suficientemente meditado. Creo que si le diera 2 vueltas, vería el mismo que no es una recomendación adecuada. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, excepto por una cosa, que no creo que haya sido un ataque del juez, así que hoy no lo he meditado muy bien. Creo que es completamente deliberado. Yo creo que lo que estamos viendo con el caso del señor Leopoldo Puente, creo que es muy evidente que hay algo que constata lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que las derechas en este país tienen muchos partidos. El Partido Popular, Vox, pero también tienen el Partido Judicial, un partido mediático, y lo que estamos viendo es que el señor Leopoldo Puente es un maravilloso militante del partido de la derecha judicial. Y yo creo que es evidente. No creo por eso que haya sido un ataque, sino que lo tienen meditado. Pero esto y otra cosa, que me parece muy relevante, que tiene que ver con que, ahora cambio de Puente, me voy al ministro Óscar Puente. Decía Óscar Puente que si dependiera del PSOE, Ábalos no sería diputado. Y yo le creo. Yo le creo porque creo que el Partido Socialista, en efecto, no concedería tener un sujeto así en sus filas, sabiendo lo que sabemos ahora, ¿no? Más allá de cosas que se tengan que probar, es una cuestión política. Pero quiero que se sepa también que cuando dice que esto no depende del PSOE, no es tan cierto. A mí me gustaría saber cómo se dividen los tribunales. ¿Cómo se ha recibido este auto que ayer decíamos que ha servido así como para que viviesen un calambrazo, ¿no? Esto del estupor. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, vamos a ver, se planteó la semana como una semana negra para el gobierno porque había una posibilidad real de que todo un exsecretario del Partido Socialista, el segundo, hubiera entrado en prisión. No solo no ha ocurrido esto, sino que yo creo que la semana un poco complicada ha sido la del juez Leopoldo Puente, por varios asuntos. Hablando con diferentes abogados, incluso algún jurista, decía, primero, la premura que tuvo para decir, no, es que Ábalos y Koldo van a declarar sí o sí, pese al asunto del abogado de José Luis Ábalos, que era un asunto capital, era un asunto que había perdido su confianza y que esta persona iba a presentarse una declaración judicial sin abogado, punto 1. El juez no solo no dijo que no, sino dijo, venga usted y venga su ex abogado delante de mí. O sea, punto 1. Y después, un poco lo que hemos ido viendo, cómo avanza esa vistilla de prisión en la resolución en la que le dice que José Luis Ábalos tiene que sentarse ante él. O sea, avanza una vistilla de prisión, que es algo que es legal, pero yo creo que no es oportuno, porque le está diciendo al investigado, cuidado porque mañana puedes ir a prisión. Eso sorprendió bastante. Y en tercer lugar, el auto de José Luis Ábalos, 9 folios, tardó 3 horas en redactarlos el magistrado, nos sorprendió bastante. Yo creo que hizo mucho hincapié en redactar y en poner la letra pequeña de lo que le quería, el intercambio que quería decirle al Congreso y el estupor que llama la atención, que recoja una sensación, un sentimiento que hay en la opinión pública en un auto. Llamó mucho la atención también. O sea, hables con quien hables, evidentemente no es un asunto, digamos, pacífico, ¿no? Es un asunto que llamó bastante la atención, Silvia. Sobre todo cuando tampoco ha sido habitual en el magistrado Puente leer ese tipo de reflexiones en sus autos, ¿no? Ha sido una instrucción, está siendo una instrucción bastante, podríamos decir, discreta dentro de la relevancia que tiene este tema, pero bueno, todo está yendo por el cauce que tiene que ir y no estamos acostumbrados a leer ese tipo de reflexiones, ¿no? También es cierto que a mí me ha sorprendido mucho la forma en la que está redactada el auto, porque hay mucho de especulación o de teorías. Dice aquí, quizá Koldo tiene dinero que a lo mejor no hemos encontrado, quizá Koldo tiene conexiones internacionales que no sabemos si siguen. O sea, todo está en ese entorno de la duda, de la hipótesis, y bueno, no sé si realmente es oportuno plasmarlo así en un auto, ¿no? Si no tienes tampoco un soporte para probarlo o para afirmarlo, ¿no? Para ir un poco más allá. Todo es un poco así.